Buenas noches, familia. Dios los bendiga grandemente. Qué gozo y qué privilegio tenemos nosotros de que el Señor en su misericordia siga hablando a su pueblo todavía y que nosotros podamos gozarnos de ello. Así que, hermanos, para continuar todavía con esta serie de mensajes, serie de sermones del primer libro de Reyes, les pido por favor que me acompañen poniéndose de pie, por favor, para hacerlo en santa reverencia para con nuestro Dios. En Primera de Reyes, capítulo 10, Primera de Reyes, capítulo 10. Y continuamos en el punto en que nos habíamos quedado, a partir del versículo 14. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 14, así dice la palabra del Señor nuestro Dios. El peso del oro que llegaba a Salomón en un año era 666 talentos de oro, sin contar lo de los mercaderes, las mercancías de los comerciantes, de todos los reyes de Arabia y de los gobernadores de la tierra. El rey Salomón hizo 200 escudos grandes de oro batido, usando 600 ciclos de oro en cada escudo. También hizo 300 escudos de oro batido, usando 3 minas de oro en cada escudo. Y el rey los puso en la casa del Líbano, en la casa del bosque del Líbano. El rey hizo además un gran trono de marfil y lo revistió de oro finísimo. Había 6 gradas hasta el trono, y por detrás la parte superior del trono era redonda, con brazos a cada lado del asiento y 2 leones de pie junto a los brazos. Y 12 leones estaban de pie allí en las 6 gradas, a uno y otro lado. Nada semejante se hizo para ningún otro reino. Todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. También todas las vasijas de la casa del bosque del Líbano eran de oro puro. Ninguno era de plata. Esta no se consideraba de ningún valor en los días de Salomón, porque el rey tenía en el mar las naves de Tarsis con las naves de Hiram, y cada 3 años las naves de Tarsis venían trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así el rey Salomón llegó a ser más grande que todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Y toda la tierra procuraba ver a Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Cada uno de ellos traía su presente, objetos de plata y objetos de oro, vestidos, armas, especias, caballos y mulos, y así año tras año. Salomón reunió cabos y hombres de a caballo, y tenía 1,400 cabos y 12,000 hombres de a caballo, y los situó en las ciudades de cabos y en Jerusalén junto al rey. El rey hizo la plata tan común en Jerusalén como las piedras, e hizo los cedros tan abundantes como los sicómoros que están en el llano. Los caballos de Salomón eran importados de Egipto y de Coa, y los mercaderes del rey los adquirían de Coa por cierto precio. Y se importaba un cabo de Egipto por 600 ciclos de plata, y un caballo por 150, y de la misma forma los exportaban a todos los reyes de los hititas y a los reyes de Aram. Amén. Vamos a orar, familia. Padre, en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, Señor, he aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, que plantes la verdad preciosa de tu palabra en lo más íntimo,
que nos hagas sabios para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Te rogamos que nos hagas oír gozo y alegría por tu palabra, que nos deleitemos en ella, que la amemos de todo corazón. Pero también, Señor, que tu palabra nos dé regocijo, nos dé consuelo, exhortación y reprensión. Háblanos, Señor, en nuestras vidas, por favor, Señor. Háblanos a cada uno, apela a nuestros corazones, trata con nuestras almas, porque tú eres quien conoce lo más íntimo de cada uno de nosotros. Padre, si alguno no te conoce, te rogamos salvación en Cristo Jesús para él. Si alguno se ha apartado de ti, te rogamos que lo traigas al redil, a tu rebaño, y que lo santifiques por tu verdad. Oh, amado Señor, santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Nos encomendamos a lo que tú nos quieras enseñar, confiadamente, en certidumbre de fe y para tu gloria, Señor. Háblanos, Señor, que tu pueblo escucha. Te lo suplicamos en Cristo Jesús, nuestro Señor amado. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Antes de introducirnos al mensaje de hoy, quisiera que recordáramos como un punto de partida, como una base, un texto en el cual es necesario leerlo porque ahí es donde se origina todo. Y le pido de favor que me acompañen en la Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 11. Y en un momento les explicaré por qué. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 11. Después de que Salomón había pedido el don de la sabiduría del Señor, nuestro Dios le respondió de esta manera en el versículo 11. Y Dios le dijo, porque has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riqueza, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia. He aquí hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado un corazón sabio y entendido. De modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. También te he dado lo que no has pedido, tanto riquezas como gloria. De modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. Esto es importante, hermanos, porque no debemos de quitar el dedo en el renglón sobre este texto. Debemos de recordar siempre que todos los dones que nosotros tenemos, las bendiciones que tenemos, provienen de nuestro Dios. Y esto es un asunto muy importante porque no solamente conlleva el hecho clarísimo y evidente de que Dios es quien da los dones, Dios es quien da las bendiciones, sino también cómo nosotros respondemos ante esas bendiciones y esos dones. Si reconocemos el hecho de que Él los está otorgando a cada uno de nosotros. Tú y yo hemos visto cómo la semana pasada la reina de Sabá estaba profundamente admirada de la sabiduría que Dios le ha concedido al rey Salomón. Y en esta ocasión vemos que Salomón es cada vez más engrandecido en la cuestión de las riquezas, en la cuestión de impartir conocimiento y sabiduría a todo aquel que acudía con él, y en la cuestión del poder militar, de fortalecer el reino, extender el reino más allá de su territorio. Dicho de otra manera, aunque el propio Salomón ha trabajado para engrandecerse y extender su reino, a final de cuentas, quien le ha concedido eso es el Señor. La pregunta estriba entonces si realmente Salomón reconoce eso. Si Salomón reconoce que ha recibido
la bondad, la misericordia y los dones de parte de Dios. Si tú has leído juntamente conmigo en esta porción de la Escritura, te das cuenta que hay ciertos patrones de conducta en el corazón de Salomón que nos ponen en alerta. Y eso conlleva a preguntarnos, ¿es importante, por ejemplo, la prosperidad en nuestra vida? ¿Es bueno o malo el tema de la prosperidad en nuestra vida? ¿Sabemos aplicar la sabiduría que Dios nos ha dado? ¿Sabemos hablarla con sensatez, con amor, mansedumbre? ¿O simplemente la derrochamos para presumirla y ostentarla delante de los demás? Nosotros dependemos del poder, de la fuerza original en nosotros mismos, o dependemos del poder de Dios, de la gracia de Dios que Él opera en nosotros. Son preguntas muy legítimas, amados, porque la perspectiva que tú tengas y lo que demuestras en tu corazón va a definir en quién estás poniendo tu confianza. Si en el Señor o en ti mismo. Es por eso que en el día de hoy veremos cómo Salomón se engrandece en prosperidad, sabiduría y poder, pero para sí mismo. En cambio, nuestro Señor Jesús se engrandece en misericordia, sabiduría y poder para la gloria de Dios. Por lo mismo, amados hermanos, este texto lo vamos a estudiar bajo 3 puntos. Esta porción del capítulo 10 lo vamos a estudiar bajo 3 puntos. Número 1, la prosperidad del rey. La prosperidad del rey, versículos 14 al 22. Versículos 14 al 22. Número 2, la sabiduría del rey, versículo 23 al 25, versículo 23 al 25. Y número 3, el poder del rey, versículos 26 al 29, versículos 26 al 29. Por lo tanto, amada familia, vamos a adentrarnos a nuestro primer punto, la prosperidad del rey. Solamente veremos algunos vistazos de estos versículos e iremos comentando. Vamos a partir del versículo 14, dice que el peso del oro que llegaba a Salomón en un año era de 666 talentos de oro, sin contar lo de los mercaderes, las mercancías, de los comerciantes, de todos los reyes de Arabia y de los gobernadores de la tierra. Aquí sencillamente nos quiere decir es que el ingreso anual de oro se calcula como 25 toneladas. 25 toneladas de oro a través de pagos, rentas y tributos comerciales bajo el control de Salomón. Luego nos dice el versículo 16, y el rey Salomón hizo 200 escudos grandes de oro batido, usando 600 ciclos de oro en cada escudo. También hizo 300 escudos de oro batido, usando 3 minas de oro en cada escudo, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Y según un comentarista, nos dice que estos escudos tenían un valor de 33 millones de pesos. Todos estos escudos que servían como adorno en la casa o el palacio de Salomón. Tú recordarás que la casa de Salomón estaba prácticamente tapizado de madera de la más alta calidad, que cuando tú entrabas pensabas que era como adentrarse a un bosque literalmente. Y tenía muchas armas. Sin embargo, no eran útiles para la batalla debido a su peso. Unos eran más pesados, otros eran más ligeros. Y esto nos muestra que Salomón tiene esa imagen de rey guerrero, pero en la sustancia no lo tenía. De hecho, sabemos que Salomón nunca ha ido a la guerra en sí. Quien siempre ha ido a la guerra es su padre David. Él es quien ha derramado sangre, y por esa causa que ha derramado sangre, él no pudo edificar casa al Señor. Necesitaba un hombre limpio, apartado precisamente para esa obra. Y él muestra esa imagen de un rey guerrero,
pero que no tiene esa sustancia. Luego en los versículos 18 al 20 se nos menciona que hay un trono de marfil que estaba cubierto de oro. Y esto es muy importante, amados, que notemos esto, porque el marfil indicaba que era un material excesivamente caro. Estaba hecho a base de colmillos de animales como los elefantes, como los hipopótamos, entre otros. Y cuando tú veías el marfil, esta se asociaba siempre con los lujos en la vida. Simbolizaba la belleza. Expresaba la belleza en obras de arte, en mobiliario muy suntuoso y en bienes valiosos. Y se nos dice que este trono de marfil le fue incluido figura de leones. ¿Por qué fue incluido figura de leones? Porque era el símbolo de la tribu de Judá. Génesis 49:9 recordarás que la tribu de Judá se le conoce también como el león de Judá y era parte de su linaje y de su tribu. Versículo 21 dice que todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, también todas las vasijas de la casa del bosque del Líbano eran de oro puro, ninguno era de plata. Esta no se consideraba de ningún valor en los días de Salomón, porque el rey tenía en el mar las naves de Tarsis con las naves de Hiram, y cada 3 años las naves de Tarsis venían trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Ahora, aunque sabemos que es una información muy teórica acerca de las riquezas que obtenía Salomón, cabe preguntarse por qué se hace mucho énfasis en las posesiones materiales de Salomón. ¿Por qué la Escritura, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos quiere mostrar esto? En algunas partes del Antiguo Testamento se enseña que la prosperidad era vista como una prueba de una vida correcta, que estaba bajo la bendición de Dios. Eso puedes asociarlo, por ejemplo, en las promesas y bendiciones del pacto en Deuteronomio 28. En condiciones ideales la gente prospera cuando Dios dirige tu vida, pero ojo, recordemos también en el contexto de toda la Biblia que la prosperidad no era garantizada. No siempre era garantizada. Así que no se preocupen, aquí no vamos a enseñar la teología de la prosperidad. Las riquezas no demuestran que una persona está viviendo correctamente ante Dios. El hecho de que tú tengas riqueza, bienes, servicios, inmobiliarios, etcétera, no significa que tú tengas el favor de Dios. Y tampoco la pobreza es un indicador de que sea pecado. De hecho, tú recordarás en Proverbios 22:2 que dice que Dios hizo al pobre e hizo al rico. Él es quien hace y quien prospera y quien permite que nadie prospera. Entonces, ¿qué nos dice toda esta prosperidad en el corazón de Salomón? ¿Qué nos está hablando en el corazón de Salomón? Sabemos que Dios bendijo a Salomón con grandes riquezas, lo acabamos de leer en 1 Reyes capítulo 3. Pero Salomón permitió que la bendición se convirtiera en maldición. Permitió que la bendición de Dios se convirtiera en maldición. ¿Por qué? Mira lo que dice en Deuteronomio 17:17. Y esa ya es una advertencia para todos los que son reyes de Israel. Deuteronomio 17:17 dice: tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón desvíe. Y ojo, dice, tampoco tendrá grandes cantidades de plata u oro. ¿Esto qué significa? Que estaba en franca desobediencia hacia nuestro Dios con este mandato. Salomón se estaba engrandeciendo a costa de la bendición de Dios y desobedeció este mandamiento. De hecho, en todo lo que hemos leído, ¿has visto algo de parte de Salomón que exprese acciones de gracias a Dios?
algo que exprese reconocimiento a Dios por recibir esta prosperidad. No. No vemos en ninguna parte alguna acción que reconozca la prosperidad obtenida, sino que era Él el que usaba las riquezas para su propia gloria. Mira esto, versículo 16, el rey Salomón hizo. Versículo 17, también hizo. Versículo 18, el rey hizo además. Versículo 23, así el rey Salomón llegó a ser más grande que todos los reyes de la tierra en riqueza. Versículo 26, Salomón reunió cabos y hombres de a caballo, etcétera, etcétera. Pregunta, ¿quién se afanaba por prosperar? ¿Quién? Salomón. Cuando tu corazón se desvía hacia las riquezas, eso se vuelve idolatría. Tal como lo dice Efesios 5:5, que el avaro, el codicioso es idólatra. Mira lo que pensó Salomón más adelante sobre esto en el libro de Eclesiastés, que se dice que es el último libro que Salomón escribió en sus últimos días. En Eclesiastés 5:10, como si él hubiera aprendido la lección, dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Salomón lo vivió en carne propia. Por supuesto, Salomón no era el rey que Israel y las naciones requerían. Era un hombre con pasiones como las nuestras. Era un hombre con pasiones desordenadas, con un corazón inclinado a la codicia y a la idolatría. Tú y yo conocemos su historia. Y lo asombroso de eso es que aún así recibió la misericordia de Dios. Solamente Salomón servía para algo bueno, para apuntar al verdadero rey que tú y yo necesitamos, que es Cristo Jesús, que Él es alguien mucho mayor que Salomón. Fíjate lo que dice en 2 Corintios 8:9. 2 Corintios 8:9. Dice así, 2 Corintios 8:9, porque conocen la gracia de nuestro Señor, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que ustedes, por medio de su pobreza, llegaran a ser ricos. Amados, Él es el león de la tribu de Judá, Él es el rey de reyes y señor de señores. Es en Él en quien tenemos toda bendición en los lugares celestiales. Él es el que tiene riquezas en gloria en Él. Y lo maravilloso del asunto es que Él se despojó de todo, de sus derechos de rey, de sus derechos de reino en los cielos, para hacerse siervo de Dios y siervo de los hombres, humillándose hasta lo extremo, al morir en una cruz, en tu lugar y en mi lugar. Se hizo pobre, amados, se humilló hasta lo extremo para hacernos ricos en la misericordia de Dios. Amados, tú y yo siempre estamos pensando en cosas terrenales, cuando la verdadera riqueza que tú y yo tenemos es la misericordia del Señor, que Él es rico en amor y que con gran misericordia Él nos amó. Y que por medio de Cristo, por gracia, somos salvados. Amados, tus ojos y mis ojos deben estar centrados en la verdadera riqueza, el tesoro más preciado del cielo, el Hijo de Dios, que descendió del cielo mismo para acabar prácticamente en los abismos de la experiencia humana y ser quebrantado por nosotros. Amados, qué poca cosa es que tú y yo miremos las cosas terrenales al lado del enorme valor que tenemos de conocer a Cristo Jesús y su cruz. Es un valor incomparable. No hay nada que se pueda comparar en este mundo ni en este universo. ¿Dónde está tu corazón? ¿En las cosas de este mundo o en la cruz del Calvario? Cristo Jesús confirmó con su muerte el perdón de todos nuestros pecados. Amados,
Nuestras almas son demasiado costosas. No hay manera de pagar para ser redimidos y rescatados de nuestra pobreza espiritual, de nuestros pecados. Y Cristo Jesús, que vale sobre toda cualquier cosa, que vale sobre cualquier alma, lo dio todo por amor a nosotros, para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. No con oro, no con plata ni con piedras preciosas, sino con la sangre preciosa, hermosa e incorruptible de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, si no te compunge esto, amado hermano, amada hermana, no sé qué será de ti. Somos dignos de lástima si no contemplamos las riquezas gloriosas de Cristo Jesús manifestadas en su sacrificio perfecto y en su resurrección al tercer día. Y Él aún vive intercediendo por nosotros. No hay tesoro, no hay precio, no hay privilegio, no hay bien que supere esto. Por eso Él es el amado, el deseado de todas las naciones. Él es nuestra herencia, por la cual tú y yo somos salvos. Tú has creído de verdad. Has confiado en su sacrificio perfecto. Te has acercado a Él para ser suyo. Te has arrepentido, porque si no, aún es tiempo. Aún es tiempo de que te acerques en fe y en arrepentimiento para que creas en este evangelio de la gloria de Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué Salomón se afanó tanto por ser próspero? ¿Por qué Salomón se afanó tanto por ser próspero? Porque no reconoció a Dios en las bendiciones que había recibido. Ahora, esto no es una opinión mía, lo dice la Escritura. Acompáñame a Eclesiastés 5, nuevamente ahí, Eclesiastés 5, pero a partir del versículo 19. Eclesiastés 5, 19 dice: igualmente a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, lo ha capacitado también para comer de ellos, para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto es don de Dios, pues Él no se acordará mucho de los días de su vida, porque Dios lo mantiene ocupado con alegría en su corazón. Amado, amada, cuando tu corazón se deleita en Dios, cuando tu corazón se deleita en Dios y reconoces lo que Él te ha dado por gracia, no habrá necesidad de que codicies más de lo que ya tienes. No vas a desear otra cosa sino a Dios en tu vida. Tú disfruta lo que ya tienes, porque Dios mantiene tu corazón alegre en Él. Una vida vacía de Dios es la más extrema miseria espiritual. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6, versículo 8. 1 Timoteo 6, versículo 8. Y si tenemos que comer o con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse, ojo, los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Muchos se preguntan, ¿por qué Dios no quiere darte eso que anhelas? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Por qué Dios no quiere darte eso que anhelas? Un mejor empleo, una mejor casa, un auto, una mejor escuela para estudiar, etcétera. ¿Sabes por qué? Precisamente porque Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestro corazón y quiere guardarnos del peligro de alejarnos de Él. Tal vez la voluntad de Dios es que no prosperes, sino que aprendas a tener tu corazón contento en Él. Ahora, amado, no es malo animar a otros a trabajar duro. No es malo animar a otros a que crezcan en prosperidad. Pero a veces se necesita ser sabios y discernir si esa es la voluntad de Dios para nuestros hermanos, porque podemos ser piedra de tropiezo aconsejando a que vayan por algo que se puede convertir en ídolos en su corazón. El dinero no es malo,
Es el amor al dinero, el amor a las riquezas, lo que trae perdición. Y una última cosa sobre esto, amados. Por favor, saca de tu cabeza y de tu corazón la idea de que no tienes nada. Tú ya eres rico, tú ya eres rica en Cristo Jesús. El problema es que ponemos la perspectiva terrenal sobre la perspectiva celestial. Un cristiano vive mirando las cosas de arriba porque su ciudadanía está en los cielos. Tú eres rico en la misericordia de Dios, eres bendecido en las bendiciones espirituales, eres rico en la fe y en la gracia, eres rico en la santificación por el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo está obrando en ti. Eres rico en la vida eterna, eres rico en las promesas que Dios te ha dado por su palabra, eres rico al tener herencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es tu herencia. Fuera de Él, nada deseamos. No desprecies la realidad espiritual que Cristo compró para nosotros. No te preocupes por qué vamos a comer, por qué vamos a beber, por qué vamos a vestir, porque el Padre Celestial tiene cuidado de esas cosas. Tiene cuidado de ti. Más bien busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Amados hermanos, examinemos nuestro corazón. ¿Quién es tu prioridad? ¿Quién es tu tesoro? ¿Quién es tu más profundo amor sobre esto? ¿En dónde están tus ojos? ¿En los cielos o en la tierra? ¿En Cristo o en ti? Mientras Salomón se engrandecía en prosperidad para sí mismo, Cristo es quien se engrandece ofreciendo las riquezas inescrutables de su misericordia para la gloria de Dios. No sueltes eso nunca, mi amado hermano, mi amada hermana. Tenemos las misericordias de Dios a nuestro favor. Sin embargo, nuestro texto no acaba ahí. Ahora nos adentramos a nuestro segundo punto, la sabiduría del rey, versículo 23. Volviendo a Primera de Reyes 10, la sabiduría del rey. Dice, y así el rey llegó a ser más grande que todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Y toda la tierra procuraba ver a Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Cada uno de ellos traía su presente, objetos de plata y objetos de oro, vestidos, armas, especias, caballos y mulos, y así año tras año. La sabiduría que Dios le había dado a Salomón hizo que muchos gobernantes, como la reina de Sabá, que vimos la semana anterior, llevaban presentes a Salomón y querían aprender de su sabiduría. Pero observemos bien el texto. Fue Dios quien dio esa sabiduría. Fue Dios quien dio esa sabiduría. Recordemos que Santiago 1.5 dice, pero si alguno de ustedes se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Nosotros podemos pedir sabiduría al Señor, pero notamos algo sutil y preocupante en este texto. Estos reyes de la tierra fueron a ver a quién, a Salomón, pero no hay indicio alguno de que esta gente que se acercaba a Salomón año tras año se hayan convertido al pueblo de Dios. No hay indicio de que se hayan convertido al Dios de Israel. Lo único que nos dice el texto es que reconocían que Salomón era sabio, pero no nada más que eso. Incluso la reina de Sabá reconocía que la sabiduría que tenía Salomón era de Dios, pero realmente no demostró que quisiera formar parte del pueblo de Dios. Nótese que el texto dice, procuraban ver a Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Dicho de otro modo, solo buscaban el conocimiento, pero no a Dios. ¿No les suena familiar eso?
Muchos conocemos gente así, que simpatizan con nuestra fe cristiana, con nuestro conocimiento de la Biblia, que les parece bonito que nosotros hablemos de la palabra de Dios. Incluso nos pasamos tiempo debatiendo con gente así, perdiendo el tiempo porque nunca logramos convencerlos de nuestra fe, pero no hacen ningún compromiso con el Señor. No hacen ningún compromiso con el Señor, no demuestran arrepentimiento ni quebrantamiento de corazón, no demuestran fe en Cristo, solamente son simpatizantes. Tú y yo recordaremos, por ejemplo, con Herodes. ¿Te acuerdas de Herodes? Él tenía preso a Juan el Bautista en su cárcel y todos los días iba a él para escucharle, pero nunca demostró arrepentimiento. Es más, en el versículo 25 dice que traían regalos y presentes ¿a quién? A Salomón, no a Dios. Los objetos de plata y de oro, vestidos, armas, especias, caballos y mulos, no eran dedicados para el Señor. Quien los aceptaba era Salomón. Es evidente que conforme Salomón se iba engrandeciendo en riqueza, sabiduría y poder, él se iba apartando cada vez más del Señor. Porque recuerda algo, amado, no es lo mismo tener la sabiduría de Dios a ser sabio con lo que Dios te ha dado. No es lo mismo tener la sabiduría de Dios a ser sabio con lo que Dios te ha dado. Porque la sabiduría es conocimiento puesto en práctica. Tú puedes conocer mucho de la sabiduría de la palabra de Dios y sin embargo nunca aplicarla en tu vida. Nunca. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede conocer mucho y no vivir la palabra de Dios? Claro que sí. De hecho, en Santiago 1, donde dice el texto que se pide sabiduría, en el versículo 22, Santiago 1:22, dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Dicho de otra manera, podemos ser oidores sin ser hacedores de la palabra, sin ser hacedores de la sabiduría que recibimos de parte de Dios. Y cuando vives sin practicar la sabiduría y la palabra, solamente atraes pecado, atraes aflicción, atraes angustia a tu vida. Hoy precisamente vi un video del pastor Juan Manuel Vaz, que él hablaba sobre un vagabundo al que llaman el teólogo de la calle. Le dicen así porque en las calles muestra mucho conocimiento de la Biblia, pero era alguien que abandonó a su familia por causa de sus adicciones. Y sí, tenía mucho conocimiento de teología, mucho conocimiento de Biblia, pero no tenía una vida de arrepentimiento, una vida de obediencia a Dios. Así es, Pro lo dijo una vez, no se trata de cuánta Biblia sabes, sino de cuánta Biblia vives. Salomón tenía la sabiduría de Dios, pero él realmente no era un hombre sabio, porque más se engrandecía para recibir privilegios, honores y glorias. Y de nuevo tenemos en él un rey imperfecto que ni Israel ni las demás naciones pueden descansar. Tú y yo no podemos descansar en un hombre así. Un hombre que dice ser sabio, pero en realidad resultó ser un insensato. Sin embargo, en Cristo Jesús están las excelencias de los tesoros de la sabiduría de Dios. Era tan sabio que la gente se admiraba de su doctrina. Era tan sabio que la gente decía de él, ningún otro hombre podía hablar como él. Eran bendecidos con su palabra porque es la palabra hecha carne. Incluso a diferencia de Salomón, Jesús siempre señaló a su Padre como la fuente de su doctrina y de su sabiduría. Juan 7:16, él lo afirmó en Juan 7:16. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El manso y el humilde de corazón dio gloria a Dios por su conocimiento. Y fue por causa, amados, de esa enseñanza sobre el verdadero Dios por la cual lo crucificaron. Porque los fariseos, los líderes religiosos le tenían envidia. Lo mataron precisamente por proclamar la verdad de Dios y ellos amaron más la mentira. Él proclamó la luz, amaron más las tinieblas. Él proclamó la santidad de Dios, amaron más su pecado.
Y por ello, la sabiduría del mundo desprecia la sabiduría de Dios. Cristo Jesús es la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría ha sido crucificada en lugar nuestro. Amados, qué bendición que tú y yo podamos ser sabios para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús a través de las Escrituras. Qué bendición que todavía tenemos la palabra de Dios para que nos haga sabios. Sin embargo, necesitamos rogar al Señor para que Él nos ayude a poner en obra, en práctica, todo lo que Él nos pide hacer. Que conoce, amado, la sabiduría de Dios. Dale la gloria al Señor por la obra que está haciendo en tu vida. Que cada vez que tú estás leyendo tu devocional, que estás siendo confrontado con la predicación de la palabra, que cada vez que recibes un consejo bíblico de parte de un amigo, es Dios hablándote a tu vida. Ruega porque esa palabra sea vida en tu vida. Y dale las gracias a Dios por eso. Porque, amados, es lo que siempre decimos. Es misericordia de Dios que siga hablando todavía a su pueblo. Preocúpate cuando Él no te habla a tu vida. Preocúpate cuando tengas oídos sordos. Preocúpate cuando no veas a Cristo Jesús cada vez que su palabra es proclamada, predicada y enseñada. Porque entonces tu conciencia ha sido cauterizada, tu corazón se ha vuelto insensible y por algo Dios te lo está permitiendo. Tal vez porque hay un pecado que no has confesado, tal vez porque quieres disciplinarte o tal vez porque estás pasando por una prueba de fe. Sea como sea, que Dios te dé discernimiento para que Él te abra oídos espirituales, ojos espirituales y un corazón receptivo a la palabra de Dios para amarla y obedecerla, así como Cristo Jesús nuestro Señor. Mientras Salomón se engrandecía en la sabiduría que Dios le dio para gloriarse en sí mismo, Cristo es la sabiduría de Dios que se engrandece por su palabra y su Padre es honrado y glorificado. Por lo tanto, amados, no solamente Dios trata con este asunto en el área de la vida de Salomón con respecto a la sabiduría, cómo está aplicando la sabiduría, sino que también nos habla en el contexto de su poderío. Por lo que nos adentramos en nuestro tercer punto, el poder del rey. El poder del rey. Versículo 26. Salomón reunió cabos y hombres de a caballo y tenía 1,400 cabos y 12,000 hombres de a caballo y los situó a las ciudades de cabos y en Jerusalén junto al rey. Versículo 28. Los caballos de Salomón eran importados de Egipto y de Coa y los mercaderes del rey los adquirían de Coa por cierto precio. Y se importaban un cabo de Egipto por 600 ciclos de plata y un caballo por 150, y de la misma forma los exportaba a todos los reyes de los hititas y a los reyes de Aram. Esta mención de los cabos y de los hombres de a caballo simplemente lo que está expresando es su poder militar, a modo de defensa o para conquistar otras naciones. Salomón se estaba engrandeciendo en su corazón de que él era más poderoso que todos los gobernantes de la tierra. Dice los versículos 28 y 29 que nos dice que estos cabos y caballos eran importados de Egipto. Y ¿sabes algo? Aquí hay una clara violación también de los mandamientos de Dios para aquellos que serían reyes. Acompáñame a Deuteronomio 17 otra vez. Hay un mandato que Dios ha dejado para todos los que se vuelven reyes de Israel, 17 y 16. Deuteronomio 17 y 16 dice: además, el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo se vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás vuelvan por ese camino. Porque siendo sabio y conociendo las Escrituras, precisamente desobedece este mandamiento, parte de sus deberes como rey. Porque en el corazón de Salomón seguía empecinado, seguía necio en querer engrandecerse en su poder. Recordemos que en 1 Samuel 8 simplemente es el capítulo
Dios había advertido al pueblo de Israel lo que es tener un rey como en las otras naciones. Y mucho tiene que ver con el abuso de autoridad. Mientras más rico era Salomón y más poderoso eran los militares, más se incrementaban los impuestos y trabajos del pueblo. No es de extrañar que más adelante en los siguientes capítulos el pueblo se rebela contra el hijo de Salomón por causa de esos impuestos y de esa mano dura, por causa de sostener todas esas riquezas. Creo que ustedes recordarán, por ejemplo, cuando en el Reino Unido se quejaban mucho de que era muy caro mantener a los reyes de Inglaterra. Y lo mismo en cualquier país en la que todavía hay monarquía. Y eso conllevaba a veces rebelión e inconformidad. Además, era pecado asociarse con Egipto, tener relaciones comerciales con Egipto y otras naciones paganas que no dejaban sus dioses. Era como volver a la nación que los hizo esclavos y de los cuales fueron redimidos. Es como si nosotros, siendo cristianos, queremos volver otra vez en el mundo donde está bajo el dominio de Satanás, cuando hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir. No hay una congruencia con eso, amados. Nosotros vivimos para el Señor, no vivimos para el mundo. Mira lo que Salomón escribió en Eclesiastés 9:18, en Eclesiastés 9:18 respecto a esto. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un solo pecador destruye mucho bien. A final de su vida, Salomón entendió que lo mejor era vivir sabiamente para Dios y que el pecado de cada persona provoca más destrucción que cualquier ejército. La verdadera guerra que nosotros tenemos es contra el pecado que mora en nosotros. Y esta guerra se manifiesta de dos maneras. Se manifiesta cuando tú y yo somos incrédulos, vivimos en nuestros pecados y nuestros pecados todavía no son perdonados. Y se manifiesta en la segunda manera cuando hay un pecado remanente en nosotros que se empeña por querer dominarnos, pero no, el Espíritu de Dios nos ayuda a matar las obras de la carne. Amados, Salomón quería engrandecerse en poder militar sobre las naciones, pero tú y yo sabemos que no es con ejército, no es con espada, no es con fuerza, sino con el Espíritu Santo de Dios. Zacarías 4:6. Cristo dijo que recibiríamos poder de lo alto para ser testigos suyos hasta los confines de la tierra. Es lo que dice Hechos 1:8. La única manera válida de extender el reino de Dios no es a través de la violencia, no es a través del poder militar, es a través de la predicación del Evangelio. Es la predicación del Evangelio lo que va a salvar a las almas, es lo que nos va a dar el perdón de pecados. El perdón de pecados es lo que nos va a dar libertad de ese cautiverio, de la esclavitud del pecado y de Satanás. Amados, tus hijos necesitan el Evangelio, tus vecinos necesitan el Evangelio, tu familia necesita el Evangelio, tus compañeros de trabajo de escuela necesitan el Evangelio. Esto es serio, estamos en guerra todo el tiempo. Estamos en guerra. Y una de las mayores preocupaciones de todo cristiano es precisamente los hijos. Están expuestos a las cosas del mundo, a tanta contaminación y podredumbre que hay a través de las redes sociales, del entretenimiento y aún en las instituciones educativas, no todas, que están estableciendo la agenda de la ideología de género. Libros que enseñan porquerías. ¿Qué tienen que ver nuestros hijos, nuestros pequeños, nuestros adolescentes y jóvenes? Esas cosas. Tu deber como padre de familia, hermano, es seguir insistiendo, taladrando sus corazones con la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, el Evangelio. Es tu responsabilidad. Sí,
Es obra de Dios por el Espíritu Santo y por su palabra. Pero te ha dado la encomienda del ministerio de la reconciliación. Te ha dado la encomienda de predicar el Evangelio todos los días. Es triste, perdón que me extienda, pero es triste ver cómo padres sufren porque sus hijos son rebeldes y no quieren acatar sus órdenes. Es triste ver cómo los padres lloran porque sus hijos tienen doble vida por años y les ven la cara. Es triste ver cómo sufren los padres porque sus hijos no quieren vivir la vida de Dios. Es triste que prefieran ir por las cosas del mundo, conciertos, fiestas, amigos que no convienen, en vez de venir aquí a la iglesia a escuchar la palabra del Señor para que sean salvos. Si no podemos hacerlo por los que son más cercanos, amados, ¿cómo vamos a predicarles el Evangelio a todos nuestros vecinos, amigos y demás? ¿Cómo? Somos llamados a ser luz del mundo, pero la luz del mundo empieza en casa. Sé lámpara en tu casa. Predica el Evangelio, amado, para que reciban el perdón de pecados. Porque esto es guerra. Pelea la buena batalla de la fe. Y en segundo lugar, tenemos al Espíritu Santo para hacer morir las obras de la carne. Amado, no eres cristiano si no te duele el pecado. No eres cristiano si no te pesa el pecado, si no te preocupa el pecado. No te vuelvas a las cosas del mundo, no te vuelvas a Egipto, no mires a Egipto, no mires todo su poder, su gloria y su esplendor. Mira la gloria y el esplendor y el poder y la majestad de Cristo Jesús. Nunca cedas a Egipto, porque no te va a traer nada bueno. De ahí saliste. ¿Qué de bueno hay en Egipto cuando tienes todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús? ¿Qué de bueno tiene Egipto cuando tienes la gloria de Dios en tu vida? El Espíritu Santo morando en tu vida. Amado, nunca va a ser con los métodos del mundo. Nunca va a ser con las estrategias de la carne. Nunca va a ser con nuestras propias fuerzas. Solamente el poder de Dios por el Espíritu Santo nos va a dar una vida santa y agradable a Dios. Él es el Todopoderoso. Él es el Señor de los ejércitos. Por lo tanto, amado, no dejes de enseñar y predicar su palabra. No dejes de mostrar su sabiduría en amor y en paciencia. Mientras Salomón se engrandecía en el poder militar para hacer temblar a su pueblo y a los poderosos de la tierra e imponer su reino, Cristo Jesús se engrandece por su gracia, por su misericordia, por su Espíritu Santo, a través del Evangelio, para expandirlo a través de todas las naciones. Charles Spurgeon dijo una vez: un hombre nunca se rebaja más que cuando intenta enaltecerse a sí mismo. Un hombre nunca se rebaja más que cuando intenta enaltecerse a sí mismo. Y así fue en el caso de Salomón, que conforme se engrandecía, se alejaba de Dios por poner su confianza en sí mismo. La Escritura dice que todo aquel que se enaltece será humillado y aquel que se humilla será enaltecido. Salomón se enalteció y acabó humillado. Cristo Jesús se humilló y él fue exaltado hasta lo sumo. Amado, ¿en quién vas a confiar? ¿En el hombre o en Dios? Si tú confías en el hombre, maldito eres porque te apoyas en su carne. Pero si tú confías en el Señor, bienaventurado eres porque te refugias en Él, a la sombra de su amor y en la gracia de Cristo Jesús. Amén. Solo a Dios la gloria. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el que examina nuestros corazones y sacas a luz nuestras áreas débiles, nuestros pecados, nuestros fracasos.
Perdónanos, Señor, si hemos puesto la mirada en donde no debíamos de poner. Y ayúdanos siempre a mantener la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a ser agradecidos, porque de ti viene toda bendición, todo poder, toda gloria. De ti viene la sabiduría para vivir como quieras que vivamos. Te rogamos, Señor, que tu palabra se haga vida en nuestra vida. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude a guerrear con el escudo de la fe, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con la coraza de justicia, con el yelmo de salvación y con el calzado del apresto de la paz. Ayúdanos, Señor, a vivir como tú quieres, a negarnos a nosotros mismos y crucificar nuestra carne, y a ser sabios para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a valorar lo que tú nos has dado y a no ser ingratos, sino que nuestro corazón se regocije en nuestra confianza y fe en ti, para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén.